Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta conferencia, a este salón cultural de Círculo Mercantil. Hoy domingo, para hablar, en este caso, de enigmas, de historias, de leyendas de la Semana Santa, que es de lo que vamos a hablar en esta ocasión. En unas fechas en las que tenemos precisamente muy cercanas lo que es esa Semana Grande que supone para Sevilla precisamente el poder celebrar, el poder, tras 2 años de ausencia, poder volver de nuevo a tener los pasos, las hermandades en la calle. Fijaos que a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todo lo que es estos 2 años, muchos nos hemos preguntado si este año habría o no habría Semana Santa, ¿verdad? Si se podría o no se podría, en este caso, volver a ver las hermandades en la calle, los nazarenos con también sus túnicas, los cirios, los niños pidiendo caramelo, todo lo que al fin y al cabo implica el vivir una semana como esta. Parece que este año sí. Y quizás por todo ello se imponía también un poco tocar esas historias eternas que tiene nuestra ciudad y que nos habla precisamente de diferentes episodios, de diferentes casos que han tenido que ver con algunas de las más importantes de la ciudad, pero también, ¿por qué no?, de otras que son populares, otros casos que nos llevan a recorrer los diferentes días de la Semana Santa y enterarnos pues que también en nuestra Semana Santa ocurren hechos extraños. De eso vamos a hablar hoy. Leyendas, historias eternas, misterios, que es al fin y al cabo de lo que también se trata. Fijaos que en Sevilla nos vamos a encontrar con... Sevilla es una ciudad de leyendas. Creo que pocas ciudades son las que generan tantas historias como la nuestra, y en concreto 2 fiestas como es la Semana Santa o como también es la propia feria, pues no están ni son ajenas a todo ello. Por ello, nos vamos encontrando que en el discurrir de determinadas hermandades, pues se esconden muchos secretos, muchas historias, que en muchas ocasiones pasan casi desapercibidas, o que simplemente las escuchamos cuando tienen que ver con nuestras hermandades o con nuestras devociones. A mí me gusta siempre empezar por el Gran Poder. Me gusta siempre empezar por el Señor de Sevilla, con una historia que tiene más de leyenda que de realidad y que nos va a llevar a conocer la historia de un jugador del Sevilla que se llamaba Araujo. Araujo, que cuando se retira del fútbol, pues abre o tiene, nos cuenta esa leyenda, un local dedicado a temas de automoción y garaje en lo que es la zona de Nervión. Y él era muy devoto del Gran Poder, muy devoto, de los que iban todos los viernes, que sabéis que es el día del Gran Poder, precisamente allí, a verlo, a rezarle, a hablar con él. En uno de esos días, el hijo de Juan Araujo cae enfermo. Y según nos cuenta esa misma leyenda, pues viene a suceder que Juan empieza a rezarle con suma devoción a lo que es el Gran Poder. Sin embargo, el hijo de Araujo pues no acaba superando esa enfermedad y fallece. Entonces, él, enfadado, obviamente, dice aquello de: ya no vengo más aquí, si el Gran Poder quiere, que venga a mi casa. Y durante un tiempo estuvo sin ir a su cita cotidiana, todos los viernes, precisamente en San Lorenzo. Llegaron las misiones del año 1965 y en esas misiones al Gran Poder le toca visitar un barrio de los que habitualmente, evidentemente, no visitan su recorrido. Y ese era Nervión. Ya sabéis que si hay algo que temen nuestras hermandades en Semana Santa, precisamente la lluvia. Y cuando estaban en Nervión, se encuentran con un problema. El cielo se entolda
y comienza precisamente a caer una fina lluvia. La Virgen logra resguardarse, en este caso, en lo que es un garaje, pero nos vamos a encontrar que también el Gran Poder buscaba un sitio. ¿Dónde? ¿Qué sitio? ¿Qué sitio? Y no había nada cercano hasta que ven precisamente otro garaje, el garaje en este caso de Juan Araujo. Y cuando hay un momento en el que ya la lluvia comienza a ser más fuerte, pues simplemente llaman a la puerta. Araujo en este caso baja, pregunta aquello de quién es, y le dicen desde el otro lado, el Gran Poder. Nuestro protagonista abre aquella puerta y una vez que abre la puerta, pues se encuentra que está allí en unas andas el señor del Gran Poder mojándose, esperando a entrar. Y cuentan que desde aquel día, el bueno de Juan Araujo, que había perdido la fe, pues simplemente vuelve a recuperarla y ya acude todos los viernes, como es habitual en él, o como era habitual en él, a su cita precisamente con el Señor de Sevilla. Esa es la leyenda. Sin embargo, no hace mucho tiempo, un buen amigo, Antonio Delgado Roy, compañero en el Correo de Andalucía, me decía, te tengo que presentar a una persona. Y yo, sorprendido, porque él y yo tocamos dos cosas diferentes en nuestra habitual forma de escribir y publicaciones en Sevilla, pues lo que me vino a decir es que voy a presentar al hijo fallecido de Juan Araujo. Y evidentemente, como os podéis imaginar, pusimos la leyenda en pie. Juan Araujo tenía un hijo, evidentemente Jesús, que nunca se puso malo, nunca falleció, porque lo teníamos enfrente contándonos la historia, entre otras cosas, y él nos contó que la historia no es del todo irreal, que efectivamente cuando el Gran Poder visitó Nervión por las misiones de 1965, no fue el Cristo el que se mojó, sino que la que se estaba mojando era la Virgen. Y el Cristo encontró, en este caso, refugio, y fue la Virgen la que se resguardó precisamente en el garaje de nuestro protagonista, que nunca había dejado de perder la fe y que fue simplemente una de esas bellas historias inmortales que se deforman y que yo siempre digo una cosa, sabéis la leyenda, sabéis la historia verídica, luego cada uno elige, ¿verdad?, aquella que más le gusta, a la que más le llega. Vamos a seguir andando por esta historia nuestra, mientras que vamos viendo este particular álbum de fotografías. Y aquí nos encontramos con otra historia que también tiene que ver con una de nuestras imágenes quizás más queridas, ¿verdad? Sevilla siempre ha sido una ciudad dual, siempre se ha repartido, Sevilla Betis, Sevilla Triana, ¿verdad? Esperanza Macarena, Esperanza de Triana, y nos vamos a quedar con la primera de ellas. Fijaos que la historia de la Macarena se va a finales del siglo XVI, al año 1565, cuando se funda, en este caso, lo que es en el convento de San Basilio, se funda la hermandad. Y a partir de ahí, en 1670 se trasladan a San Gil, pero bueno, trataban de hacer o de tener una hermandad acorde con lo que iba a ser el barrio, con las expectativas que tenían evidentemente en ellos. Y hay un momento en el que ellos notaban, los gestores en este caso de aquella protohermandad, notaban que les faltaba una talla de la Virgen que realmente se acomodara a lo que ellos buscaban. Y debido a ello, bueno, pues no les satisfacía nada de lo que había, y en Sevilla por aquel entonces había buenos imagineros. Paralelamente surge otra historia. Un señor que iba de camino a América y cae enfermo. En Sevilla ya sabéis que había numerosas epidemias, y en una de esas epidemias pues este señor
que visitaba Sevilla simplemente como lugar de paso para tomar, en este caso, la flota del oro, la flota que tenía que ir al Nuevo Mundo, él entra, en este caso, enfermo en el Hospital de las Cinco Llagas, que ya existía, y en ese Hospital de las Cinco Llagas finalmente fallece. Sus pertenencias, al no ser reclamadas por nadie, son inmediatamente asumidas en depósito durante 4 años por el propio hospital. Cuando pasa el tiempo, mientras que en la Hermandad de la Macarena buscaban una talla, ellos, pasado ese tiempo, abren la maleta de aquel señor que fallece, de cuya identidad se desconoce. Y cuando abren en el interior de la misma, lo que se encuentran es una máscara y unas manos, que al fin y al cabo es lo que son la mayoría de las imágenes de Virgen. Hay un momento en el que, claro, con eso empieza a popularizarse de una imagen muy bella que tenían dentro del Hospital de las Cinco Llagas. Y mira tú por dónde el hospital tampoco quería nada. El hospital no tenía intención de sacar aquella imagen a procesionar ni mucho menos, pero buscaba por contra un reloj. Un reloj que fuera de la utilidad que en el hospital iba a servir para marcar las horas, para suministrar las pocas medicinas que se daban por aquella época a los enfermos, y proponen un cambio. Cuando están haciendo ese cambio, les parece poco. Dicen, mira, consideramos que el reloj que tiene la hermandad es menor al valor que tiene la talla que os vamos a facilitar. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Si alguna vez la talla vuelve al Hospital de las Cinco Llagas, pasa de nuevo a ser nuestra. Y se firmó aquello. Con el tiempo, bueno, había auténtico terror, y esto era una leyenda que corría por Sevilla, en el cual se decía, es que si la Virgen entra en el hospital, va a volver a ser de lo que es el hospital en sí, y aquello le tenían auténtico pánico. Sin embargo, bueno, pues todo era una leyenda, porque al fin y al cabo entró no hace demasiado tiempo, pero es que en el año 1937 ya volvió al Hospital de las Cinco Llagas, con lo cual cada uno tuvo lo que quería, y en este caso la leyenda en leyenda se queda. También hay otra historia en torno a la Virgen, de un señor que, víctima de los efectos del alcohol, un día, viendo lo que era entrar el paso, le tiró un vaso de vino. Y cuentan que llegó a impactar en este caso con la imagen. El daño que le hizo fue mínimo, pero imaginaos en el fervor popular de aquella noche, pues a este señor evidentemente no le iba a quedar un hueso sano. Cuando al año siguiente sale la hermandad, llamaba la atención un nazareno que iba con grillete, que arrastraba cadenas, que llevaba una pesada cruz, y era precisamente aquel que le había tirado aquel vaso, que en señal de penitencia al año siguiente salió cargando con todas esas penas. Con lo cual son historias que nos van dejando ese pozo de saber, nos van dejando esos recuerdos, esas imágenes de otros siglos, pero que entroncan muy bien con lo que estamos contando hoy. En el año 2004, un buen amigo, Miki Roda, de Triana, se pone en contacto conmigo. Y era Viernes Santo ya. A mí aquella llamada me extraña. Me dice, oye, ¿te has enterado lo que ha pasado esta noche? Digo, no, ¿qué ha pasado? Dice, esta noche, bueno, tú sabes, no han salido las hermandades, ha llovido, la única que ha salido 2 horas tarde ha sido la Esperanza de Triana, ¿sí? No te puedes imaginar. Y empieza Miki a desarrollarme una historia curiosa. Él me empieza a narrar cómo cuando sale el Señor de las Tres Caídas, en el zanco izquierdo del paso se coloca un niño 8 o 9 años, que incluso le daba la mano a lo que era el patero. En principio el capataz, Paco Ceballos,
piensa, bueno, será posiblemente el hijo de alguno de los costaleros que va dándole la mano al padre. Sabéis que en Sevilla existe la costumbre del niño vestirse de costalero e incluso meterse detrás del manto de la Virgen. Es algo que hay fotos curiosísimas, ¿no? En estos días que además vamos a disfrutar mucho con este tipo de fotos. El niño empieza a acompañar a la hermandad, atraviesa el puente, entra en Reyes Católicos, al capataz ya le extraña, mira a su segundo, a contraguía, le pregunta de quién es el niño. No lo sé, le responde el otro, entérate. Pero claro, una madrugada, con la gente, la esperanza de Triana, es difícil. Cuando entra en campana, sabéis que el cortejo de personas que acompañan a la hermandad tienen que dejar a esta y si acaso incorporarse fuera cuando sale de la catedral. Hasta ahí bien, recorrido oficial lo hace sin aquel niño, pero cuando sale precisamente la hermandad ya camino otra vez de Triana, el niño en el zanco izquierdo. Bueno, se habrá incorporado porque el padre era uno de los relevos, piensa. Pero el niño empieza a acompañar a la hermandad. Sigue zona del Baratillo, puente de Triana, Pureza, y el niño seguía allí. El niño ya casi que lo habían adoptado como uno más de aquella noche. Y cuando está a la altura del 84, el niño comienza a llorar. Ay, ¿qué le pasa al niño? El niño se dirige al capataz y le dijo que él quería tocar martillo, es decir, el llamador del paso. Paco lo que le dice, no puede, el martillo solo lo puedo tocar yo. El niño, bastante afectado, sigue a la vera del zanco, llorando. Y cuando entra a la hermandad, cuando entra en este caso el primero de los pasos, el Señor de las Tres Caídas, cuando lo ubica dentro de lo que es la capilla, él, un poco compadeciéndose de aquel crío, le dice, ven, que vas a tocar martillo. Lo aupa, el niño toca el martillo, y cuando lo deja en el suelo, simplemente el niño se desvanece, desaparece. Se crea un gran revuelo, se busca incluso a aquel crío, llegan incluso a ver si estaba en algún sitio de lo que es la casa hermandad. El niño no aparece por ningún sitio, tampoco lo ven salir. Y con esa historia, a mí me dicen si se podía hacer algo. Digo, voy a consultarlo, a ver si se puede escribir de ello, y lo sacamos en el Correo de Andalucía. Por aquel entonces en el Más Pasión, que era la revista que tenemos y teníamos por aquel entonces en papel, ahora digital, y se publica no sin antes consultarlo, en este caso con el redactor jefe, puesto que sabéis que cuando se tocan historias de este tipo, ni mejores ni peores, simplemente son hechos que han ocurrido, nunca sabes cómo le puedes sentar a los miembros de una hermandad, y en tu foro interno no está a molestar a nadie, simplemente contar lo que sucede, simplemente. En el correo autorizan publicar esa historia, sale publicada en la mañana del sábado, sábado santo, y lo curioso es que en lugar de recibir llamadas en las que esperábamos que nos reprocharan precisamente contar aquello, lo que nos vinieron a contar es que efectivamente había ocurrido así y que nos habíamos quedado incluso cortos. Una vez que nos comentan eso, preguntamos simplemente, ¿se puede entrevistar al capataz? Y nos dicen que sí, sí se puede entrevistar al capataz. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a entrevistarlo de cara, en este caso, a cámara. Y tenemos la entrevista y la oportunidad de entrevistar a Paco, que se limita obviamente a contar lo mismo que yo os he contado. Cuando salió aquel artículo publicado, le pusimos el niño que no perdió la esperanza, jugando un poco con el nombre, ¿verdad? Hay quien me ha comentado en estos años, oye, y cuando, por ejemplo, estaba por la calle, por la Campana, por la de cámaras que hay allí,
¿por qué no se ha grabado al niño? Sencillo, porque evidentemente es lo que os comentaba, cuando se llega a ese punto, el cortejo no acompaña. Y aunque hubieran estado allí, cuando hacéis una foto, un paso, ¿a dónde apuntáis? A la imagen, ¿verdad? Nunca un zanco. Pues entre otras cosas. Pero bueno, la historia ahí queda. El niño que no perdió la esperanza. Y cada año que sale la esperanza de Triana, se mira muy bien, y creedme que es algo que hemos hablado mucho, se mira muy bien durante todo el recorrido de ese zanco izquierdo, no vaya a aparecer un niño perdido, que en este caso se corresponda con la descripción de aquel niño que no perdió la esperanza. Los carteles siempre tienen su particular forma de interpretar la Semana Santa. Podemos ir desde los muy rancios, como se les llama, muy clásicos, como la de la Semana Santa del 94, a los muy atrevidos, como se le ha tildado, de la Semana Santa del 2022. Es una cuestión de gusto, son expresiones artísticas. Esta historia es también singular. Nos vamos a otra madrugada. En este caso, nos vamos a visitar a la Hermandad de los Gitanos. La Hermandad de los Gitanos por la calle Orfila. Fue curioso porque, evidentemente, la madrugada en Sevilla son los pasos quizás que más se le siguen o que en muchos casos más devociones despiertan. Todos tenemos simpatía por alguna, independientemente de que luego pertenezcamos a alguna otra, ¿verdad?, de la Semana Santa. Pero a todos nos tira Triana, o nos tira el Gran Poder, o nos tira la Macarena, o los Gitanos. Aquella madrugada, uno de aquellos seguidores de la hermandad, acérrimos y además de los que les gusta grabar, hacer fotos, se ubicó en la calle Orfila, en la calle Cuna, y estando en calle Cuna, pues él se atrevió a hacer un vídeo interesante, y en ese vídeo lo que acaba surgiendo es que a la Virgen, cuando le hacía zoom en la cara, cuando se acercaba evidentemente esa cámara, lo que le veía es que tenía algo en un ojo. Claro, por ahí ya había pasado el Cristo en dirección a Javier Lasso de la Vega, estaba pasando en este caso la Virgen, y hay un momento en el que notan como algo cae en este caso cae por la mejilla, una lágrima. Además se veía perfectamente. Se le trató de buscar mil explicaciones a aquel vídeo, desde los típicos montajes, que no era el caso, hasta condensación de agua de la noche, algún efecto que haya podido provocar, en este caso, la candelería del paso, pero sin embargo no se pudo explicar satisfactoriamente. Había un cuerpo, sabéis que el santuario tiene debajo de las Sagradas Cárceles, para los que la habéis tenido la oportunidad de visitar, es donde se supone que está el cráneo de una de las santas patronas de Sevilla, que habría sufrido el martirio, habría muerto allí, y te enseñan un poco el cráneo desde muy a lo lejos, indicándote que precisamente es la zona del recuerdo que se tiene a las santas patronas. Pero lo curioso que también ocurre en la Trinidad es que se enterró un cuerpo dentro de la iglesia, y una vez que se había enterrado, a la mañana siguiente aparecía desenterrado. Lo volvían a enterrar. A la mañana siguiente volvía a aparecer enterrado, desenterrado. Aquello resultaba cuando menos chocante, y incluso decidieron quedarse a vigilar qué era lo que pasaba. Simplemente, en el primer descuido que había, el féretro emergía y se quedaba fuera. Al final lo que deciden es enterrar ese cuerpo en otro sitio, porque no era voluntad del fallecido que su cuerpo estuviera en aquel sitio. Y es una historia que se cuenta dentro de lo que es el santuario de María Auxiliadora, que también es particularmente llamativa, ¿verdad? Uno, este tipo de hechos los califica de
sobrenaturales, paranormales, como son los dos siguientes que os quiero contar. Imágenes milagrosas, o imágenes que hablan, o imágenes que se mueven. Dos casos. El primero con el crucificado de San Pedro, el Cristo de Burgos. El segundo, en este caso, con la Hermandad de los Negritos. Cuando una persona pues cae enferma, a donde primero se aboca es a la ciencia, a la medicina. Cuando la medicina te desahucia, te queda agarrarte a la fe. Es lo que le ocurre, en este caso, a nuestra primera protagonista, Concha, una chica que tiene un familiar, en este caso su madre, en el hospital, en un estado de salud malo. De hecho, el médico le vino a decir aquello de preparaos para lo peor. Y ella lo que hace es acudir a la iglesia del Cristo de Burgos, en la capilla, en este caso, donde está habitualmente la imagen tanto del Cristo como de Nuestra Madre de Dios de la Palma. Se pone a rezar y hay un momento que, entregada a ese fervor, a ese agarrarte un clavo ardiendo, como te decía anteriormente, se siente observada, mira hacia arriba, alza la vista y simplemente ella, como testigo que era, cuenta que el Cristo abrió los ojos y le dijo aquello de: no te preocupes, tu madre sanará. Salió espantada de allí. Muchos de ustedes pensaréis que es producto de la sugestión, evidentemente. Y cuando sale del sitio, sale bastante alterada, como os decía. Ella recibe una llamada de teléfono. Era del hospital. Cuando ve la llamada piensa en lo peor. Dice: ya está, ya me van a decir lo que sea. Y cuando contesta, pues un familiar, el que se había quedado en ese momento allí, lo que le dice es que, de una forma que no saben explicar ni los médicos, pues mamá, textualmente, se ha despertado, está bastante bien y ahora mismo pues están aquí los médicos viendo que ha tenido una mejoría y una progresión increíble. Lo han tildado de milagro, que es con lo que ella se quedaba. Y entre lágrimas, nosotros le podremos buscar mil explicaciones, pero a ella nadie le va a quitar que aquella sanación de su madre se debió a un milagro del Cristo de Burgos. O lo que le ocurre, un caso muy similar a otra persona con el hijo enfermo, que entra también con ese grado de desesperación en la calle Recaredo, entra a ver al Cristo de los Negritos y nuevamente le ocurre lo mismo. Nota algo raro en el ambiente, él no lo sabe calificar, y en ese momento simplemente al mirar a lo que es el crucificado ve cómo mueve una mano, lo mira y le viene igualmente a decir que su hijo se iba a sanar. Cuando llega al hospital se encuentra también con esa sorpresa que, bueno, la salud le ha vuelto, en este caso, a sonreír, y que se ha recuperado, se estaba recuperando satisfactoriamente de la enfermedad que padecía. Uno no sabe explicar esto. Muchas veces cuando se encuentra con pacientes, familia y médicos, y te cuentan los tres lo que ocurrió en ese día, no te queda menos que admitir que algo muy extraño debió haber sucedido. Unos son milagros, otros simplemente lo llaman inexplicable, otros lo llaman el poder de la fe, otros el poder de la oración, otros casualidad. Váyanse a saber a qué se correspondía, pero cuando menos son de ese tipo de historias que nos deben de dejar ese margen de duda y pensar que muchas veces lo imposible se hace realidad. Lo de San Vicente también es curioso. Esto ocurre en el año 2016, 2016-2017, en el que a todos nos sorprendió viendo aquella entrada
cómo alguien chilla, surge el descontrol en aquella entrada, que ya sabéis que está bastante accesible en cuanto a que tiene muchas calles de entradas laterales y demás. Y al poco tiempo, después de un parón importante, entra una ambulancia que recoge a una persona y se la lleva. No se sabe qué ha ocurrido, tampoco trasciende, pero evidentemente uno que andaba por allí decide a la mañana siguiente preguntar, oye, ¿qué pasó anoche? Sobre todo cuando te ves las hojas de incidencia de policía local, de SECO. Evidentemente accedes a ellos por temas profesionales, ¿no? Dentro de una crónica periodística. Y no ves nada, pero sin embargo, con el paso de los días, sí empiezas a hablar con amigos médicos que te dicen, yo sé lo que pasó aquella noche porque la atendimos en urgencia. ¿Qué pasó? Pues simplemente una señora que estaba viendo en su barrio, estaba viendo la entrada y ella nos dijo cómo vio el Cristo que se movía. Claro, cuando hay miles de personas que están viendo la misma imagen y solo la ve una, evidentemente el Cristo no se movió. Nuevamente, igual que antes os comentaba que había mucha parte de inexplicable, aquí tenemos mucha parte de sugestión. Y es lo que ocurrió precisamente aquella noche, que muchos, de hecho, nos sorprendimos con aquella ambulancia. Este año va a ser una Semana Santa con muchas personas en la calle. Yo cuando veo, por ejemplo, estas imágenes, ¿verdad?, en las que se ven las calles abarrotadas, en las que dicen que Sevilla tiene una habilidad, es la habilidad de saber manejar la fulla, las indeseadas fullas, a mí no me gustan nada, pero Sevilla se sabe manejar muy bien en ese tipo de espacio. Cuando normalmente hay un Vía Crucis, sabéis que siempre se elige a una hermandad representativa de cada día, es una especie de rotación, ¿verdad? Y en aquella ocasión le iba a tocar al Cristo de los Estudiantes, al Cristo de la Buena Muerte. Una obra, en este caso, de Juan de Mesa, que no se tenía testeada, es decir, no se tenía documentada. Se sabía por la factura del Cristo que era de él, pero no se tenía ningún documento. No sé si os acordáis de aquel Vía Crucis que se hace. Lo portan en este caso, lo sacan en lo que es el habitual recorrido, y cuando estaba por la calle San Fernando, pues nos vamos a encontrar el pavor de las personas que estaban allí cuando se le cae la cabeza. Se le agrieta y se le abre y se cae. Aquello fue un shock para muchas personas. Rápidamente pues tuvieron que retirarse a lo que es la capilla, y allí lo que se encontraron fue que en el cuello, en el hueco del cuello, había un documento, y el documento era el acreditativo que la obra era efectivamente de Juan de Mesa. El Cristo afortunadamente se rehabilitó, se le hizo la oportuna restauración, quedó perfecto. Ya sabéis que aquí tenemos un instituto que afortunadamente trabaja muy bien en esa materia, pero bueno, primero el pavor no se le quitó a nadie, es una imagen que indudablemente sorprende, pero lo segundo, se pudo documentar finalmente que el Cristo pues era de Juan de Mesa. Esta es una historia que particularmente me gusta. Nos tenemos que ir a la hermandad de Santa Marta. Procesiona, como muchos sabéis, el Lunes Santo. Para mí es de los misterios más sorprendentes que hay. Sobre todo por el momento, ¿verdad? Lo expresivo que es. Lo expresivo que es. Nada más que hace falta el tono y acabaste. Se ha ido la música también. Se ha ido todo. No hay problema. Otro misterio. Y hay
Hay un año en el que, siendo Iñaki Gabilondo director de la cadena SER, de aquí de Sevilla, Iñaki Gabilondo le coge un gran cariño a la ciudad. Él, como os comento, director de Radio Sevilla. De hecho, aquí en Sevilla el estudio 1 de cadena SER es Estudio Iñaki Gabilondo. Su primera esposa era sevillana, su segunda esposa es sevillana, y él lo vivía intensamente. Iñaki tiene la desgracia que su primera mujer cae enferma, muy mala, una enfermedad además incurable, y lo que hace es que como un ruego pide que las hermandades pusieran una flor, en este caso pidiendo por la salud de su mujer. Cuando llega a Santa Marta, sobre un monte de lirio, ¿qué poner? ¿Qué poner? ¿Y dónde? Sobre todo. Y se les ocurre poner justamente una rosa roja bajo la mano del Cristo. La hermandad procesiona. Sabéis que en Sevilla siempre va a haber personas ávidas de esa fotografía única, ¿verdad? Que antiguamente eran tan difíciles de ver, hoy afortunadamente se comparten a través de lo poco bueno que tienen las redes sociales, que es compartir imágenes bonitas y demás. Y comienza a popularizarse esa rosa que nadie sabía qué significaba. Destacaba en el monte de lirio. Normalmente ver roto un monte de lirio por una rosa es algo que extraña. Pero más iba a extrañar, más iba a sobrecoger cuando realmente se filtra que aquella rosa la había pedido el propio Iñaki Gabilondo que se pusiera en algún lugar del paso para pedir por la salud de su mujer, que finalmente acabó falleciendo. Aquello caló muy hondo. Desde entonces el paso siempre ha sacado bajo la mano del Cristo una rosa roja, que creció la bonita historia, que es realidad, que cuando acaba de procesionar la hermandad de Santa Marta, esa rosa se retira y se le lleva al hermano que está más enfermo. Una señal de piedad, una señal en cualquier caso de sentimiento, y una señal que desde entonces a esa rosa se le acabó llamando la rosa de Iñaki, en honor en este caso al propio Iñaki Gabilondo. Ver el misterio de Santa Marta rompiendo la tiniebla que forma el incienso, llegando en este caso a su capilla, a su iglesia, viéndolo por las calles angostas de Sevilla, pasando por Placentines, por calle Franco, y que entre esa tiniebla, que entre ese humo de incienso, se rompe en este caso esa hegemonía para ver salir aquel paso con ese solemne andar, pues evidentemente es poco menos que impresionante. Algo que os recomiendo que hagáis. Martínez Montañés no era sevillano, aunque se le considera. Él nace en este caso en Alcalá la Real, pero como os digo, se le considera sevillano de adopción. Desarrolla gran parte de su obra entre Sevilla, entre Córdoba. Luego os vais a encontrar en otros puntos de España que tiene evidentemente obras mayores o menores, pero él siempre se iba a mostrar orgulloso del Señor de Pasión. Creo que hoy día aguarda sentado en la Plaza del Salvador precisamente a verlo salir, ¿no? Cuentan que Martínez Montañés hubo un momento en el que cuando entrega, en este caso, la imagen, desde todos los círculos cercanos a él, lo alabaron por la calidad que tenía el acabado y por lo que era el realismo, ¿verdad?, de extremo barroquismo. Claro, ¿qué ocurre? Que por aquel entonces nos vamos a juntar con un cardenal que tenía Sevilla, que debía tener también algo de tunante el hombre,
porque se acercó al Cristo de Pasión, lo miró, pegó la oreja al Cristo. Podéis imaginar a Martínez Montañés mirándolo como diciendo, ¿y a este qué le pasa? Sigue mirándolo y se vuelve hacia Martínez Montañés y le dice, observo un detalle, observo un error. Martínez Montañés, que no solía cometer errores, ni menos una raya recién entregada, le dijo, dígame cuál. Y aquel cardenal, con una sonrisa picaresca, lo miró y le dijo, le falta respirar. Con lo cual le venía a decir que había hecho prácticamente una obra perfecta. La misma historia la vais a encontrar con Diego Velázquez cuando entrega las meninas. Yo son dos historias que relaciono porque se parecen. Y Diego Velázquez cuando entrega las meninas cuentan que el rey se acercó al cuadro y dijo lo mismo, le falta algo. Velázquez, que era muy perfeccionista, algo que le había inculcado Pacheco, su suegro, dijo, veremos a ver, darme el pincel. Ay, por Dios, se va a cargar cuadro. Claro, yo no le dejo a un rey un pincel para que retoque un cuadro ni loco. No, pues uno no lo pueden intentar. Pero bueno, la cosa es que aquel señor cogió el pincel, se puso delante del autorretrato que tiene precisamente Velázquez y le pinta una cruz de Santiago. En ese momento, nuestro pintor sevillano, nunca hemos de olvidar que Velázquez era sevillano, había sido ascendido a caballero de la Orden de Santiago, que era precisamente uno de los máximos logros que él quería. Con lo que yo siempre digo que Martínez Montañés y él guardan esa relación, ¿no? Esa sorpresa de esa jugada que les hicieron un cardenal y un rey. A Martínez Montañés la última vez que se le vio fue en el carro de la muerte, cuando contrae, en este caso, la peste, y iba camino de ser enterrado, quemado, en uno de los carneros que tenía la ciudad. Fue el triste fin de uno de los quizás mejores imagineros de Sevilla. También hay reliquias malditas, reliquias que pueden llegar a sorprendernos, entre otras cosas, porque nadie diría que un objeto que ha estado en contacto con la figura de Jesús de Nazaret pudiera estar maldita, ¿verdad? Parece un contrasentido. Pero el contrasentido tiene una historia. Nos vamos a ir a San Martín, la Lanzada, 1421. Hacen una determinada obra y aparece una cajita de plomo que al abrirla, lo que surge en el interior es unos restos de tela y una espina autentificada, hasta donde llegaban las autentificaciones de la época, autentificada como perteneciente a la corona de Jesús de Nazaret. Claro, con ello el acontecimiento fue grande. De hecho, tener una reliquia de esa categoría, pues indudablemente lo que creaba era muchos fieles, mucha feligresía. Las reliquias formaron, incluso creó, todo lo que era la propia hermandad. Y se decía que si se llevaba a casa de los enfermos, los sanaba. Teniendo la reliquia allí una noche, la salud del enfermo presentaba una mejoría. De esa forma se creó una mayor devoción, pasó un siglo, y en 1657 un sacerdote, Agustín de Herrera, que debía acudir a la casa de un enfermo con aquella reliquia, pues se encontró que la reliquia la habían robado. ¿Quién iba a robar una reliquia? Sin embargo, la habían robado. Se ponen a buscar, denuncian el hecho de haber, en este caso, unos malhechores, haber robado la misma, y cuando pasa el tiempo, en concreto pasan 50 años, en otras fuentes de información vais a encontrar 150 años, cuando pasan 50 años, vamos a la parte corta, pues llaman a la puerta
Y allí lo que se encuentran es la nada, pero en el suelo una caja. Era la reliquia y una carta del ladrón, diciendo que desde que habían robado la reliquia, solo habían tenido cosas malas en su vida. Todo le había venido mal, había estado en la cárcel, su hermano había fallecido, su madre había fallecido, su esposa lo había dejado, y lo atribuían precisamente al maleficio de aquella reliquia. Desde entonces la reliquia se dijo que quien no lo utilizaba con buenos propósitos pasaba a ser una reliquia maldita. Y es con la historia que nos encontramos también en San Martín. Vamos a seguir caminando mientras que vamos viendo estas imágenes. ¿Alguna vez habéis estado en el puente de Triana viendo una de las hermandades que pasan por allí? ¿Habéis notado como el puente bota? ¿En quien no se ha inquietado? ¿En quien no ha pensado, ¿y si se va a caer? ¿Y si se va a caer? Que yo no sé qué es peor, si se cae el puente o cae en el agua, ¿no? Porque el agua luego tienes que ir a sanidad a desinfectarte. Pero claro, no, si tragas agua, señora, ya no tiene nada que hacer. Ya esto es como los Simpsons, le salen 3 ojos. Entonces, yo viendo este tipo de imágenes, me quedo sorprendido, porque entre otras cosas, ¿a dónde llegamos los sevillanos por ver la Semana Santa, verdad? Sobre todo, fijaos, el que esté ahí en la esquinita, que tiene la espalda casi pegando al río, vamos. Te viene una bulla y te echan para atrás y te caes. Yo por eso no veo las cofradías por el puente. Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar, señora, nado muy bien, pero... En aguas limpias. En aguas limpias. En mi ducha, en mi bañera. Bueno, los patos, los pobres, están fatal. La mortaja. ¿Os gusta este tipo de hermandades? Sí. Hay quien las deja pasar, hay quien dice la mortaja, bueno, ya la vemos por otro sitio. Es como mi hermandad, Cristo de Burgos, que siempre se deja para el final, porque somos muy alegres. Es verdad. Esta es la de... Además somos muy pocos, Con los amigos. somos una reunión de comunidad y nos ven por cualquier lado. Sí, bueno, este no, que nos vemos luego, y efectivamente nos ven luego. El Consejo de Hermandades y Cofradías nos usa de acordeón, ¿no? Dicen aquello de llevan tantos retrasos, los panaderos vienen por detrás, dile que se pongan a grupos de 4, y en San Pedro, que somos serviciales, nos ponen en grupos de 5. Eso yo lo viví. Entonces, bueno, vamos a dejar San Pedro, que es muy bonita, y nos vamos a ir con la mortaja. A mí me gusta mucho la mortaja, a mi mujer no le gusta tanto. Mi mujer más del polígono de San Pablo, de San Benito, ¿verdad? De las populares, ¿no? De las que tienen flor. De las hermandades con flor, que se les llama ahora. Entonces, de glamurosas, vamos. Bueno, la cosa es que esta gente, en vez de echarle incienso, las de mi mujer le echan chaní, para que fuera bien. Pero la cosa es que yo soy más de otras hermandades. Mis padres me apuntaron en San Pedro y esa pena se llevó. Entonces, bueno, de la calle Mucho Tostadera sale la mortaja. Y un día me sorprendí mucho porque yo tenía unos amigos que eran muy agonía. ¿Será que el agua que me han dado traía algo? Yo tenía unos amigos que eran muy agonía. ¿Alguno de joven ha tenido amigos agonías de la Semana Santa? De hecho, que había que ver las 8 por narices todos los días. Y eran las 4 de la mañana y había que ver la estrella entrar. Y decía, claro, habéis visto, si es que estáis solidarizados conmigo. Claro, y uno decía para sus adentros, ¿no se duerme? Claro, a las 4 de la mañana todo el mundo bebiendo café, yo me bebí una cerveza porque yo no consigo dormirme, ¿no? Y tomarme un café, yo no lo consigo. Entonces, mis amigos eran agonías. Y los viernes de Dolores, en vez de irnos a cualquier lado, había que ir a ver pasos por toda Sevilla, ¿no? Entonces yo me agobiaba mucho, aquello me agobiaba mucho. Entonces, hay un momento en el que veníamos de la cena
allí de los terceros, y dijimos, para cortar, para tirar para Montesión, vamos a meternos por Bustos Taveras, seguimos para la calle Castelar y bajamos por la Plaza Los Carros, estamos en Montesión, es lo más cómodo, ¿no? Venga, vale. Y cuando pasamos por aquí escuchamos unos cantos de unas monjitas y dijimos, vaya, ¿qué pasa aquí? Y entramos en el patio. Es un espectáculo que no os tenéis que perder. Es decir, porque es sencillamente maravilloso. Se trata de, las monjitas suben al Cristo en una mortaja, en una tela, en una pieza de lino cual sábana santa y la izan al paso. Y lo que izan en este caso que es el propio Cristo. Y lo van subiendo entre cantos. Entonces allí lo que uno se encuentra es los cirios, simplemente una fila de cirios, los cantos, la candelería, bueno, los candelabros del paso encendido y precisamente subir aquello allá arriba, que es una imagen que ya os digo, sobrecoge, ¿eh? Sobrecoge bastante. Pero hay una cosa que nos llama a nosotros mucho la atención y es que cuando veis pasar la mortaja vais a ver que llevan 18 ciriales. Lo normal es que veáis 4 o 6, depende de la hermandad, ¿no? Y claro, uno dice, 18 ciriales, ¿por qué? 18 ciriales, la simbología que tiene precisamente es porque dicen que eran las 18 personas que estaban precisamente en el sepulcro cuando dejan allí el cuerpo de Cristo. 18 personas que debían haber sido, evidentemente nunca se va a saber, pero que se correspondería precisamente con esa leyenda popular que acompañan a cada uno de aquellos ciriales que tiene precisamente este paso. Os recomiendo que veáis esa estampa, Viernes de Dolores. Aquí tenemos a Jesús despojado, que decían del cachorro, pero Jesús despojado, el pobre, casi todos los años se mojaba también, ¿no? Que era, a mí me daba mucha pena. Tenemos al milagro en este caso del Cristo yacente. En Sevilla hay tallas que son muy antiguas. Una de esas tallas es precisamente la de nuestro Santo Entierro. Y cuentan que en tiempos de Fernando III, cuando se había ya reconquistado la ciudad, se había asentado un poco todo lo que era la Sevilla cristiana. Tenemos que tener en cuenta que se le había conquistado a los musulmanes. En el barrio de los Humeros, cerca de la Puerta de Hércules, pues hubo una señora que vivía en su casa, estaba paralítica, estaba postrada en la cama, y por la noche, estando ella acostada en su habitación, lo que siente es como si rascaran la pared. Ella mira, ve que cae un ladrillo de la pared. Hombre, Sevilla no es ciudad de terremotos, pero bueno. Le extraña, pasa la noche la señora con un ojo mirando. Ladrillo. Esto es como cuando el niño se va y te dice, venga a las 11 y son las 3 de la mañana y no ha vuelto, y estás dormido pero tienes el ojo en la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un momento en el que a la mañana siguiente, cuando entra el primer rayo de luz, se cae la pared y lo que aparece es el Cristo yacente. Esta mujer dice que aunque estaba postrada en la cama, pegó un salto y salió corriendo. Con lo cual, se acabó curando. Es decir, es el milagro precisamente que se le atribuye a la antigua talla del Cristo yacente. Y bueno, me imagino que es que a la mujer le entró el ataque de pánico y quedó sana milagrosamente, ¿no? Pero lo verdad es que en aquel lugar se construyó lo que era el Oratorio de Colón, que posteriormente se dedica a San Laureano, y bueno, fue el mismo que funda posteriormente el Colegio de la Orden de la Merced, posteriormente muy cerca de lo que iba a ser el Convento de la Merced, que hoy es el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Con lo cual, yo digo que no hay casualidades. La estampa de un niño haciendo una pelotita de cera siempre me ha gustado. Claro que hay niños que llevan balones de cera, ¿no? Y yo digo que habrán tenido toda su vida el niño allí acumulándose cera, ¿no? Pero siempre es de esas estampas, como cuando se te acerca un niño y te pide caramelo, ¿verdad? Ya eso menos. Ahora te piden estampas, medallas.
Yo muchas veces pienso que más que nazarenos somos ferretería, somos bollería, ¿no? Porque llevamos de todo, ¿no? ¿Qué quieres tu hijo? Se ve la Tengo capa. estampa, tengo caramelo, puede pasar, ¿eh? No hay que O sea, cono. al final os hay dos niños pidones, ¿no? Que te dicen una de cada. Pero que es muy curioso, ¿no? Y además cuando uno va a comprar merchandising, te dicen, ¿de qué hermandad vienes tú? De San Pedro. Ah, ¿ustedes dais algo? Sí, vamos tampitas, ¿no? Y ustedes no dejan hablar ni nada, ¿no? Los niños, los monaguillos. Los monaguillos no habréis visto monaguillos más serios en toda Sevilla. Venga. La seria esta, ¿no? A mí es un paso que me gusta, la canina, no sé a vosotros. ¿Sabéis la tradición de la canina cuál es, no? Que cuando pasa delante tuya te tienes que dar la vuelta. Por eso hay mucha gente que en la Avenida de la Constitución, sobre todo, a mí las sillas no me gustan, ¿no? Mi padre tiene sillas, pero a mí las sillas no me gustan, la verdad. Además, cuando hay que esperar, por ejemplo, a San Gonzalo, que pasen 2.800 nazarenos por allí, no vea, ¿no? O la madrugada, cansa, ¿no? Las sillas están muy bien por un ratito. Pero cuando pasa la canina, que sabéis que es de los últimos pasos ya, la gente se da la vuelta. Es la tradición, hay que darse la vuelta. ¿No lo sabíais? No. Bueno, pues mira, ya merece la pena haber venido, ¿no? Entonces, la gente se da la vuelta, igual que hay una otra tradición, ahora vuelvo con la canina, que es que cuando acaba de recogerse la soledad de San Lorenzo, hay que llamar a la puerta, para que el año que viene se vuelva a salir otra vez, a la puerta de la hermandad. Pues tampoco lo sabíamos. Pues nada, señora, para eso estoy yo, para decirle lo que hay que saber. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la canina es muy original porque al principio se pensaba que la canina era de verdad. Le habían cogido a un señor, le habían tratado los huesos, lo habían barnizado, le habían enhebrado los huesos y lo habían sacado al pobre hombre allí, ¿no? Entonces, claro, hubo tal explosión en Sevilla de inquietud ante aquel paso que le pidieron responsabilidades y se demostró que realmente era una obra original de Cardoso Quirós a finales del siglo XVII, en 1691, que evidentemente a uno lo dejan los huesos cuando lo ve, ¿no? Pero sí es verdad que la tradición lo que nos dice es que nadie quiere mirar a la muerte cara a cara. De ahí viene la tradición. Nadie quiere mirar a la muerte cara a cara. Entonces cuando la muerte pasa delante tuya, aunque tiene otra simbología, pero cuando la muerte pasa delante tuya, nadie quiere que la mire. Por eso la gente se da la vuelta. Y por eso precisamente es la tradición. La canina, en este caso el esqueleto sentado sobre el globo del mundo y a su vez postrado con la lanza, lo que hay es un dragón, que el dragón lo que simboliza no es el demonio, sino el pecado. Seguimos viendo estampas de Sevilla. Tenéis ahí, por ejemplo, la sentencia por la calle Trajano, ya camino en este caso de la Plaza del Duque. Tenéis a Monaguillo, creo que de la Hermandad de San Bernardo, también por su barrio. Y hay otra imagen que a mí me gusta mucho, porque le decían y le dicen el gran poder crucificado. Cuando uno se para a ver a la Hermandad de Montserrat, ya cuando sale Montserrat el viernes ya vamos todos cansadillos, la noche ha sido larga, para que... Hombre, hay artibles que el Viernes Santo salen, claro, después de la madrugada, otros duermen, ¿no? Pero sí es verdad que el Viernes Santo salen hermandades que son muy bonitas. Ahora vamos a hablar de algunas de ellas. Pero la Hermandad de Montserrat, sobre todo, evidentemente está formada por personas que eran catalanas y que vinieron a Sevilla y crean aquí su propia hermandad. Y
aquí lo que nos vamos a encontrar es que tiene un conjunto escultórico que también es obra de Juan de Mesa. Y si os paréis a verle lo que es la hechura, se llama así, lo que es la hechura a la cabeza del Cristo, vais a notar que se parece al gran poder. De ahí viene que le digan el gran poder crucificado, precisamente por ese parecido, pero también porque se trata de una obra de Juan de Mesa, es decir, estamos ante lo mismo, ¿verdad? Luego os podéis parar a ver, por ejemplo, las alegorías que tienen. Procesiona, por ejemplo, una joven, una chica, que va con los ojos tapados, que representa en este caso la fe, o otra lleva el paño de la Verónica, que sabéis que también representa a lo que es ese momento en el que enjuagan una chica la cara de Cristo y se trae la imagen. Le dicen la Verónica, pero realmente Verónica lo que significa es veroico, es decir, cara verdadera, el verdadero rostro, ¿verdad? Que de ahí derivó precisamente al nombre. Y que hoy, bueno, pues hoy vais a ver que hay una gran cantidad de hermandades que precisamente tienen o un paño de este tipo, o todo lo que es una Verónica, o incluso trabajos del propio Juan Manuel Miñarro, logrando un poco esa representación artística, pero también científica, que es interesante, de ese rostro de, en este caso, la sábana santa. La palomita de Triana. Si os dijeran la palomita de Triana, ¿cuál es? ¿Qué diríais? San Benito, ¿verdad? San Benito, porque efectivamente, antiguamente, la palomita de Triana no era ni más ni menos que la hermandad de San Benito. La hermandad de San Benito, que salía de allá, que salía de Triana, que es muy original porque es donde surge. Estamos hablando del año 1555 en el convento de la Victoria de Triana, pero en 1921, bueno, pues se reorganiza la hermandad de San Benito ya en la Casada, y a partir de ahí empieza a salir del punto en el que hoy lo conocemos, cerca de Luis Montoto, cerca de lo que es el asilo, a la espalda, y ahí es donde nos encontramos precisamente que procesiona su Virgen, que va a ser siempre conocida como la palomita de Triana, aunque salga de pleno Nervión. Tiene posiblemente uno de los pilatos más hermosos a nivel de talla que tiene la hermandad. Tiene 3 pasos también, que sin duda alguna son de los más impresionantes que podemos ver en la Semana Santa, cada uno en su estilo, cada uno en lo que es, pero indudablemente son de esos llamados barcos de la Semana Santa que se te vienen en lo alto y que realmente te impresionan bastante. La estrella. Seguramente todos hemos escuchado hablar como a la estrella le dicen estrella a la valiente, ¿verdad? Esto viene de la época, no de la guerra civil, que sería un error, sino de los tiempos, en este caso, que eran prerevolucionarios, de preguerra. Estamos en un tiempo de república en el que hay que decir que la mayoría de las imágenes que se queman en esa época, no durante la guerra civil, que es un error en el que se suele caer. Año 32 normalmente, entre el 30 y el 33, el 32, es cuando se queman muchas imágenes en Sevilla. Hay una corriente anticlerical que lleva en este caso a meterle fuego a las iglesias, no sé por qué. Pero ahí nos vamos a encontrar que en aquel ambiente, desde luego no se fomentaba que una hermandad saliera a la calle. Si voy a salir a la calle y me la vas a apedrear o le vas a meter fuego, yo no salgo. Y en aquel caso, pues fue la estrella la que sale a la calle, contra pronóstico, ponen la cruz de guía, ponen los nazarenos y comienzan a desfilar. Incluso, bueno, aunque se habían anulado todo lo que eran las salidas penitenciales, sí es verdad que la estrella se atreve a salir, le llegan incluso a disparar. Afortunadamente, pues evidentemente no alcanza a nadie, pero llegan a haber disparos, y desde entonces a la estrella, desde aquel año se la conocía como Estrella la Valiente, aquella que desafió, en este caso a todos, para contentar en este caso también al pueblo sevillano, que lo que quería era ver sus imágenes en las calles y por miedo pues no pudieron salir.
Los gitanos también tienen otra historia curiosa. Antes hemos hablado de su Virgen, pero cuando hablamos del Cristo, pues su Cristo tiene la desgracia de arder. Ahora sí hablamos del año 36. Las procesiones sufren muchas pérdidas. Aquí en concreto se quema la imagen. Pero lo curioso es que posteriormente sería José Fernández Jordés el que iba a retallar la imagen. Primero la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, luego del Señor de la Salud. Se vuelcan en ella y pocos saben, por ejemplo, que el Cristo de los Gitanos se guardaron parte de la ceniza y cuando se retalla la imagen se encastra un bote con la ceniza dentro de él. Con lo cual, hasta donde se podía, tenía el parecido, nunca va a ser la imagen real, evidentemente, va a tener el parecido, pero también tenía ese vestigio, ese alma del anterior Cristo a través de su ceniza. La Virgen de la Aurora, domingo de Resurrección, que también es particularmente interesante, igual que Luis Álvarez Duarte, en ese momento en el que, por ejemplo, talla las imágenes como la del Polígono de San Pablo y le pone los ojos de colores, ¿verdad?, que es una de las características que tiene, pues con la Virgen de la Aurora, si os fijáis, lo que le suprime son las lágrimas. No tiene lágrimas, entre otras cosas porque ya no había por qué llorar. Cristo ha resucitado y Sole procesiona de esa forma. También es interesante saber que dicen que la hermandad siempre se pone a la calle cuando sale la luz del alba, el primer rayo de luz del alba. Ya eso más bien se recoge cuando le está dando la luz del alba, es decir, porque tiene un horario un tanto introspectivo, pero que también a mí es una hermandad que me causa mucha ternura, porque hay quien no se para a verla, o cuando, por ejemplo, están pasando ellos y van camino de la catedral, que están recogiendo sillas y demás, que se puede considerar incluso una falta de respeto a quien todavía está procesionando, aunque no se considere una penitencia, puesto que estamos ante una resurrección, pero también por lo menos tener el respeto hacia quien procesiona. Por eso se quieren integrar dentro de lo que es el Sábado Santo, para un poco evitar esos problemas que van surgiendo. Ahí tenéis el resucitado, le dicen el levantadito, pero se lo dicen, hoy estáis enterando de muchas cosas, pero que se lo dicen a Cristo, es muy bonito, tenéis que ir a verlo. Y luego tenemos al jorobadito de Lao. A mí el jorobadito de Lao me gusta porque todos los años me tocaba retransmitir la salida. Yo hacía un recorrido, yo retransmitía lo que era la salida de los negritos, luego me iba a hacer la salida de Montesión, paraba un ratito y me iba a hacer la salida de El Gran Poder. Del Gran Poder me tenía que ir a coger por donde fuera la Macarena, de allí me iba a hacer la entrada de la Esperanza Triana, de la Esperanza Triana me iba a hacer la salida del Cachorro, de la salida del Cachorro me iba a la O y de la O a Montserrat. Yo acababa reventado. Eso eran de mis tiempos de ABC.radio, Sevilla Televisión, los tiempos de Vocentro, ¿no? Los 3 años que estuve en aquella casa. Te lo pasabas bien, pero acababas cansado, la verdad, ¿no? El jorobadito de Lao tiene una historia magnífica. Cuentan que en la hermandad, cuando hacen la talla del Cristo, era maravillosa, prodigiosa. Y claro, ante una talla de esas características, no valía cualquier cruz. Entonces dijeron, tenemos que tener una cruz de acorde a lo que es el Cristo, que es maravilloso. Y empezaron a ver bocetos y modelos de cruces. Encargan una, pero la cruz no gusta porque decían que no estaba a la altura del Cristo. Y en esas estaban buscando una cruz. En el otro lado del mundo, 3 marineros, naufraga el barco de Sevilla. Agarrado a una tabla, se juramentan en que si salen de aquel trance, le iban a regalar a la hermandad un saco con conchas de tortuga.
claro, cuando se salvan, porque se salvaron, tardan un año en regresar, y cuando regresan, cumplen su palabra, dejan en la hermandad un saco con conchas de tortuga. Claro, os podéis imaginar, allí el que la veía decía, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Hasta que un hermano dijo, esto tiene mucho valor, de aquí se saca el carey. Y por tanto, si de aquí se saca el carey, podemos hacer algo que tenga que ver con la cruz. Vamos a forrar una cruz. Forran una cruz, queda bien, pero no lo suficientemente bien. Y entonces deciden ponerle cantoneras de plata, que son los perfiles. Y esos perfiles de plata configuran la cruz que actualmente lleva, que sí estaba conforme como quería la hermandad. Por lo tanto, siempre va a ser la historia que acompaña al Jorobaíto de la Hoz, la de su cruz y la de aquellos náufragos que por fin pudieron salvarse. Y en esta imagen lo que tenéis es esa curiosa estampa de esa cruz de Carey, y en pequeñito, en este álbum de fotos que os he querido traer, pues lo que tenéis es una cruz normal. En cualquier caso, se ponga la que se ponga, el espíritu es el mismo. Es decir, el Cristo ni va a perder toda la devoción que se le tiene, ni mucho menos va a perder la belleza con la que también está dotado. Yo de chico le decía a San Pedro, ¿quieres rosquilla? Al Senatus Populus, ¿verdad? Pero ahí tenéis precisamente a la hermandad. Hay quien lo prefiere con potencia, hay quien lo prefiere sin potencia. Da igual. También es de las típicas imágenes que hay que verlas simplemente, ¿verdad? Desciende el cachorro que tenía dos copias. Y es verdad. Tenía una copia que se hace para un convento de Huelva, de la Sierra de Huelva, y en la Guerra Civil se quema. Tenía otra copia, las copias evidentes de menor calidad artística, que estaba en el Panteón y está en el Panteón de Aníbal González. Si alguna vez pasáis por allí y está abierto, si no a través de los orificios que deja la reja, vais a poder ver que hay un cachorro, un Cristo del Cachorro, que está allí, y es una copia. El Cristo del Cachorro tiene una historia que es fantástica. Pues sabéis que muchas veces los autores, sean quienes sean, escritores, imagineros, compositores, necesitan de algo que es la inspiración. En aquel caso se le había encargado al imaginero, a Francisco Antonio Gijón, lo que era una talla justamente en el momento en el que moría Jesús de Nazaret en la cruz. Y este hombre no sabía realmente cómo representar aquello. Sabéis además que cuando una persona muere, la retina se le pone opaca, al poco tiempo. ¿Cómo representar aquello? Él, en el arrabal de Triana, divagaba en cómo podía y cómo no podía, en este caso, cómo podía y cómo no podía resolver aquel problema. Y paralelamente nos encontramos la historia de un gitano que le decían el Cachorro, que este señor traía a los maridos de Triana, sobre todo si la esposa era bella, a maltraer, porque aunque no era torero, era matador. Entonces, ha sido muy elegante. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que los maridos estaban cabreados, ¿no? Decían, a ver si me la toca a mí, ¿no? Claro. Y algunos los veía echar cerbero en el lomo. Entonces, hay un momento en el que le dicen a un determinado marido que el Cachorro frecuentaba mucho su casa. Ya está. Estoy muy cabreado. Claro. Y este hombre un día, pues ven que el Cachorro ha salido de esa casa y el marido cabreado, pues se va para el Cachorro y le pega una puñalada en el corazón. El Cachorro cae en el suelo, evidentemente le quedaba nada de vida, y por en ese momento por allí pasaba Gijón. Se hace un hueco y le ve la expresión a aquel hombre. Él, que poco podía hacer por aquel señor, lo que hace es que saca
el carboncillo que llevaba, el lápiz, ¿no? Se pone a garabatear aquello y plasma justamente el momento justo en el que aquel gitano llamado Cachorro expira. Talla la imagen, la entrega, evidentemente Sevilla se rinde al señor en este caso, pero los gitanos que eran amigos del gitano que había muerto, del Cachorro, cuando ven la imagen dicen, mira, si se parece al Cachorro. Y empezaron la gente a decirle el Cachorro, 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 como el mote que tenía pues nuestro amigo en este caso, que no había ido a ver a ninguna conquista, había ido a ver a su hermana. Y sin embargo, aquella visita le costó la vida. Vamos a entrar en la parte final. ¿Esto qué es? Dígale que nos quedan ya 10 minutos, señor. Claro, no hay problema, yo me espero. Seguimos. Curiosidades de la Semana Santa. Aquí vamos a ver cosas curiosas que nos vamos a encontrar en los pasos de Sevilla. ¿Cómo qué? ¿El escudo de Sevilla? Y del Betis, señora. No me llega, ¿vale? Hay que mirar por los dos. ¿No? ¿No, Paco? Hay que mirar por los dos, ¿no? Vamos a ver ahora una serie de fotos que sin duda alguna van a resultar curiosas. Porque cuando muchas veces se dice que hay una virgen que lleva el escudo del Betis y el escudo del Sevilla, pues es verdad. Porque en este caso nos lo vamos a encontrar en la Virgen de la Iniesta, que lleva tanto el escudo de un equipo como el escudo del otro. Luego también nos vamos a encontrar a un viejo con gafas y a un indio. Nos lo vamos a encontrar. La Virgen de la Merced, que tiene dos angelitos. El primero, intelectual. Este nunca va a llegar al gobierno. No, más que nada porque hoy día los eligen con otro perfil. Y luego un indio. Este tal vez llegue al gobierno. Ese tal vez. Nos encontramos también una libélula, un murciélago. Yo hace mucho tiempo que me he ido de la conferencia. No. Pero tenemos también a un murciélago y a una libélula. La Virgen de la Aurora, que tiene, por ejemplo, en el San Marcos, lleva un libro que lleva la inscripción Curro Romero. El toro está en la Encarnación. Sí, es verdad. Luego San Lucas lleva Orfebrería Delgado López y el año 1992. El candelabro de cola izquierda lleva una libélula, que la tenéis aquí. El candelabro de cola derecha, una medalla con el escudo de la hermandad. Lleva también una peana, es decir, lleva una serie de elementos que hay que fijarse y que son muy interesantes. Y el murciélago, como no podía ser de otra forma, va en la canastilla de Santo Entierro. Ahí es donde, que además no puede ser más oportuno, por todo lo que simboliza el murciélago. Un angelito negro, que también nos vamos a encontrar, que es el que aparece, en este caso, en el paso de la misericordia de las 7 palabras, y que os tenéis que fijar. Aquí nos vamos a encontrar una referencia al centenario de Sevilla, con ese 100 que sabéis que se puso tan de moda cuando hizo los 100 años, que lo lleva la Hermandad del Polígono de San Pablo. Y luego en el palio de Santa Genoveva, lo que también vais a encontrar son 2 varales que tienen también los 2 escudos. Los 2 escudos tanto de un equipo como de otro. Y luego la Virgen de los Dolores del Cerro del Águila lleva un angelito de cola que lleva una jaula y dentro de esa jaula un pajarito. Y es muy interesante de ver. Hay varios chupetes en las hermandades de Sevilla. Un angelito va en San Gonzalo,
que lleva un chupete. El otro chupete lo lleva la Esperanza Triana. Y luego la Virgen de Guadalupe, como no puede ser de otra forma, lo que lleva que es el típico sombrero, ¿verdad? El típico sombrero mexicano que lo lleva colgado en la mano, como no puede ser de otra forma. Nos vamos encontrando y nos vamos llegando ya al final. Imagen en este caso de la campana, imagen de lo que es la plaza de San Francisco. No sabemos si antes o después de que pase un paso, ¿verdad? Pero que, fíjate, cuando hablamos de Semana Santa, simplemente hablamos de historias que son eternas, ¿verdad? Quizás hoy lo que hemos hecho una revisión de algunas de esas historias imperecederas, de muchas de esas leyendas, unas más serias, otras con sentido del humor, que creo que también en el tiempo que corre el sentido del humor es necesario. Polvo somos y al polvo volveremos. Yo prefiero aplicar el carpe diem, el vive el momento, porque al fin y al cabo de lo que se trata. Hoy nos hemos enterado de muchas cosas. Señor, usted se ha enterado de unas pocas. Nos hemos enterado de un montón de cosas, pero sobre todo lo que hemos hecho es vivir un buen momento, que es de lo que se trata. Vivir un buen momento, reírnos, estar más serios, estar más concentrados en lo que se dice, aguantar mejor o peor el micrófono con la Semana Santa que tenía ahí de fondo puesta. A mí me estaba molestando particularmente, y eso que fue idea mía, pero me estaba molestando. Pero al final, hace 1 hora y media que comenzamos, creo que le hemos pegado un buen repaso a lo que es estas historias, estas leyendas de la Semana Santa. Y simplemente animaros a que se viva la Semana Santa de 2022 con moderación. No os olvidéis que la pandemia no se ha acabado y que esto sigue. Y que se puede disfrutar en la calle, pero con las medidas de seguridad oportunas, ¿verdad? Disfrutar de la Semana Santa, vivirla. Cuando sea oportuno contar una de las historias que os acabo de narrar, y sobre todo tener en cuenta ese carpe diem, ese vive momento. Muchísimas gracias. Tiene aquí una pregunta al caballero. Tanto cúmulo de anécdotas, hechos, historias, leyendas que nos ha contado usted, nos perdemos, ¿no? Nos perdemos ya y ya si mezclamos tal cosa tal. ¿Hay alguna publicación en la que todo esto esté condensado? La hay, caballero. Yo lo que pasa es que no me gusta hacerme publicidad de mis cosas. Es una cosa, es una cosa que tengo. Aprovecha el momento. Mi mujer me dice algunas veces que soy tonto, ¿no? Un punto tengo. Pero Quedan primos, ¿no? tengo un libro que se llama Enigmas de la Semana Santa de Sevilla. Le puse Enigmas de la Semana Santa de Sevilla porque como le ponga Misterios de la Semana Santa de Sevilla, la gente se cree que va a abrir el libro y van a empezar a salir pasos. Y yo, mire usted, yo de Semana Santa no entiendo mucho. Yo sé de leyendas, de cosas de esas, sí. Pero ahí lo cuento. Ahí además le va a gustar porque, aparte es con la editorial Samarcanda, aparte de contar muchas de estas historias que he contado y las que se me han quedado, porque os podría haber contado la historia de Tomasín, el Nazarenito Fantasma, que es muy interesante, ¿verdad? O hoy, por ejemplo, que me he encontrado con la Hermandad de la Amargura, que lleva el paso fantasma. El paso con la funda, y cuando uno lo ve sobrecoge, ¿no? Pero en ese libro además al final se hace un estudio simbólico de lo que es la Catedral de Sevilla. Y tiene mucho de simbólico, que desconocemos. Y ahí pues un poco lo plasmo todo. Con lo cual, ahí queda eso. ¿Alguna pregunta más? Por allí otro caballero. ¿Dónde está el doble de la Macarena? El doble de la Macarena. El doble. El doble de la Macarena. La doble.
Ah, la talla doble. Doble. Pero doble es que hay unas pocas. Por ahí por San Fran me parece que es por ahí. Sí, por allí. Bueno, se decía, no es igual, ¿eh? Se decía que la hermandad del Rocío, el beso de Judas, que esa de la calle de Santiago, la crean hermanos que eran antiguamente de la Macarena, y la Virgen se parece un poquito. Sí, sí. Pero hay una copia de la Virgen de la Macarena, efectivamente, en la Resolana, en la Resolana no, en Recaredo, que anda por allí, y luego no solo eso, tiene otra copia de otro paso, de otro Cristo que es de Pasión. El Cristo de Pasión, vas a encontrar una copia en el hogar. Realmente enfrente, sabes que está el Hospital de las Nieves, que hoy es el hogar de San Juan de Dios. Allí tienes otra copia, verificado por la hermandad, de hecho. Luego ya, hoy día copias hay muchas, porque se pueden hacer bien, en el sentido de que tenemos técnica para reproducir un Cristo tal cual, pero te la vas a encontrar. Eso es motivo de otra conferencia. ¿Alguna pregunta más? ¿A la de una? A ver, dos. ¿A la de dos?